Soy la profesora Sonia García y ahora vamos a ver las leyes ponderales. Vamos a empezar con la ley de la conservación en la masa o ley de Lavoisier y vamos a darle otro enfoque, no como en química uno de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a darle un enfoque más en las reacciones químicas. Ahora, dentro hay maestros que te la manejan como ley ponderal y hay otros que no. Entonces, pues ahí va dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esta ley ya dentro de una reacción química? Bueno, es que las cantidades en peso de las reacciones de los reactantes deben de ser igual a los resultantes, es decir, a los productos, dentro de una ecuación balanceada. Entonces, si nosotros balanceamos una ecuación, por lo tanto, se debe de suponer que el mismo peso de aquí debe de ser el mismo del que sale. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos estos dos casos en donde nada más estoy tomando en cuenta como si fuera balanceo y aquí ya dándole esa masa, en donde para sacar la misma masa tenemos que tener en cuenta los pesos atómicos dados en la tabla periódica. Ajá, en donde cabe resaltar que si nuestro peso de un elemento X, por ejemplo en el del cloro, es de 35.5, se va a quedar ahí. Se va a quedar tal cual está, 0.5. Si ya va del 6 al 9, ya se pasa a la siguiente unidad. Por ejemplo, 56.7. Entonces su peso es 57. Si por ejemplo es sin 23.1, entonces se queda en 23. ¿Sí estamos? Entonces ahora también esto dentro de los cálculos va a depender de cómo lo maneje el profesor, pero pues da cantidades al principio que la redondees, así no hasta el final, da lo mismo. Entonces en este caso, para sacar el peso molecular de cada elemento va a ser multiplicado por el número de veces en que está indicado, es decir, vamos a fijarnos en la tabla periódica, ¿cuánto es el peso atómico del hidrógeno? Es 1, pero aquí ¿cuántos tenemos? 2. Entonces 1 por 2 son 2 gramos. Más, aquí del cloro ya dijimos 35.5, pero ¿cuántos cloros son? 2, entonces por 2, 71. Si esto lo sumamos, pues nos da 73, ¿no? Pero entonces vamos a ver si esto da 73. Entonces serían 1 más 35.5 me da 36.5. Por los dos que tenemos me dan 73. Entonces ahí vemos que sí se conserva la masa, la cantidad de masa. Vamos con otra que es la ley de las proporciones constantes o la ley de Proust. Y esta dice que cuando dos o más elementos se unen para formar un mismo compuesto lo hacen siempre en una relación ponderal constante. No pueden estarse inventando así, sacándose materia de la manga. ¿Sí estamos? Entonces la composición de un compuesto puro es independiente del proceso en que se prepare. ¿Sale? Entonces, igual que en el ejemplo anterior, igual siempre va a pesar 1. Siempre va a pesar 35.5 y va a ir incrementando según la cantidad de moléculas que tenemos. Ahora también él nos maneja la composición porcentual, es decir, de que dentro de un compuesto, ¿cuánto sería el porcentaje en que está ese compuesto dentro de ese elemento? De ahí viene la determinación del análisis porcentual de un elemento contenido en un compuesto, que en química ya más avanzada se le llama el factor químico. Entonces hay dos maneras de sacarlas, pero principalmente es la de abajo, pero vamos a ver las dos. Entonces el porciento del elemento puede ser el porciento molecular del elemento dividido entre el número de Avogadro, o puede ser el porciento del elemento en un compuesto va a ser igual al porciento atómico de ese elemento o peso molecular de ese elemento dependiendo del número de moléculas sobre el peso molecular del compuesto por 100. Y tenemos un ejemplo que dice, calcula el porcentaje o el porciento en peso de cada uno de los elementos contenidos en el ácido nítrico. Entonces, primero tengo que sacar el peso molecular del ácido nítrico, ¿no? Vamos a ver. Entonces, veamos la tabla periódica. El peso atómico del hidrógeno es 1. ¿Cuántas veces hay? 1. Entonces, 1 por 1, 1. Del nitrógeno
son 14, ¿sale? ¿Por cuántos nitrógenos hay? Pues 1, entonces son 14. Y los 16 que pesa el oxígeno multiplicado por 3 dan 48. Entonces, si nosotros sumamos eso, nos dan 63. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, vamos a ver cuánto porcentaje hay del elemento del hidrógeno contenido en el ácido nítrico. Entonces, el porciento del hidrógeno va a ser igual al peso atómico del hidrógeno, claro, esa cantidad debe de estar contestada aquí, sobre el peso molecular del ácido nítrico. Entonces, por 100, igual a, ¿cuánto es el peso atómico? ¿Cuántas veces está el hidrógeno? 1, entonces es 1. ¿Sale? Sobre cuánto pesa esto según nuestros cálculos, 63, ¿no? Por 100. Si nosotros hacemos el cálculo, nos salen 1.59%. Bueno, de hecho sale 59.586666 o algo así sale. Sale aquí, yo nada más lo estoy redondeando un poquito. Vámonos con el nitrógeno. Entonces, el porciento del nitrógeno va a ser el peso atómico del nitrógeno sobre el peso molecular del ácido nítrico por 100. Es decir, en este caso, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 1. Entonces son 14 sobre el peso molecular del ácido nítrico, son 63 por 100, me da un total de 22.22. 2, ¿sale? Y vámonos con la cantidad de oxígeno. Entonces me quedaría el porciento de oxígeno va a ser igual al peso atómico del oxígeno sobre el peso molecular del ácido nítrico. Ahora bien, así por 100. Esto, maestra, es que aquí el oxígeno son 16, ¿por qué pone 48? Precisamente porque es el porcentaje que está del oxígeno dentro de ese compuesto. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 3. Entonces, por eso 16 por 3 son 48. ¿Sale? Entonces, son 48 entre los 63 por los 100 son 76.19. Ahora bien, si nosotros sumamos 1.59 más 22.22 más 76.19, nos da un resultado del 100% o del 99.9999, dependiendo de los decimales que hayan tomado. No importa ese de 100%. ¿Sale? Ahora vamos a ver lo que son las ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Esta algunos la ven y otros no. Entonces, dependiendo de su programa es como lo van a estar viendo. Pero bueno, yo se los voy a mencionar. ¿Qué dice esta ley? Dice que cuando dos o más elementos se unen para formar una serie de compuestos, si el peso de uno de ellos va a permanecer constante, el otro va a variar. Y las cantidades de este son múltiples enteros de la menor de ellas. Es lo que les decía en el anterior. Es decir, si nosotros vemos, aquí tenemos estas cantidades de cloro y de oxígeno. Y si las hacemos reaccionar, va a depender de la valencia que se tenga del cloro. Ajá, entonces cruzando me queda Cl2O7. Acuérdense que el oxígeno tiene carga de -2. Con 5, con 3 y este. Y si ya vemos los resultados, vemos que este permanece constante y este permanece. Hay una variable, ¿no? Pero varía según dado un número, 7, 5, 3 y 1. Sales a lo que se refiere la ley de Dalton. Ahora vamos con la última ley, que es la ley de las proporciones recíprocas o equivalentes, que también se le llama de Richter-Walson. Dice que cuando dos elementos se combinan separadamente con un peso fijo de un tercer elemento, los pesos relativos de aquellos son los mismos que se combinan entre sí. O sea, ¿cómo? Si se dan cuenta, como que las leyes van una tras de otra, ¿no? En conclusión, ¿qué dice? Vamos a ver el ejemplo. El cloro y el sodio van a reaccionar para formar el cloruro de sodio. Ajá. Pero por otro lado, el hidrógeno va a reaccionar con el cloro y nos da el ácido clorhídrico. Bueno, pero como dice aquí el letrerito azul, con uno mismo, por lo tanto, el sodio y el hidrógeno van a poder reaccionar. ¿Sí estamos?
¿sí? No nada más es exclusivo que el sodio se vaya a reaccionar con el cloro, no, sino que también el sodio puede reaccionar con el hidrógeno, ¿sale? Para que nos dé el hidruro de sodio. Eso es a lo que se refiere esta ley. Sin más por el momento, gracias.